Antes de comenzar hay que aclarar que este fanfic no me pertenece. El link del autor en la descripción y todos los derechos de autor a su despectivo autor. Por favor, darle me gusta y suscribirse al canal. Sin más, comencemos. Una pequeña explicación sobre el quirk de Izuku. Juego final, peculiaridad del emisor. El usuario puede invocar lo que está escrito en las cartas. Sin embargo, esta peculiaridad tiene limitaciones severas. La tarjeta debe ser una tarjeta real y oficial. Las tarjetas usadas se destruyen. Cuanto más potente sea la tarjeta, mayor será el peaje. Por ejemplo, si Izuku invocara a un Exoudie, no destruiría el mundo y un enemigo realmente poderoso podría sobrevivir al ataque. Sin embargo, lo más probable es que el cerebro de Izuku explotara en su estado actual. Capítulo 3. Katsuki pensó. Tenía un Deku y una chica con cabello de serpiente y dos idiotas inconscientes. Si los dejaba, Izuku estaría en problemas. A los profesores no les importaría que Izuku ayudara a alguien. Sería una prueba de que Izuku estaba atacando a estudiantes normales. Lo mismo para cabello de serpiente. Era una chica más joven, ya que era más pequeña que él o Izuku. Si tan solo los hubieras vencido con un don, eso habría sido más fácil de explicar. Katsuki suspiró porque sabía que el maestro inventaría alguna tontería para molestar al frijol verde, que parecía incómodo. Sus pies hacían lo que hacían cuando tenía algo que ocultar. Nota para mí, patear a Izuku en la cara más tarde para tener la historia completa sobre eso más tarde. Por ahora, prioricemos. Si descubrieran que el responsable fue Izuku, sería malo. La idea de Deku de ocultarlos no era mala, pero si lo hacían, los abusadores se despertarían y le llorarían al maestro. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Katsuki. Bueno, supongo que la solución es aún más violencia, dijo que la explosión se produjo en su mano mientras golpeaba con fuerza en la cara a los dos extras, varias veces a cada uno. Ahora, si los profesores quieren tener una palabra con el mierda de cabello verde de mierda y contigo, cabello de serpiente, también tendrán que castigarme. ¿No temes que te castiguen? Además, eso es muy peculiar, idiota, respondió Ovidia, mientras algunos de sus cabellos le silbaban al chico rubio enojado, quien le hizo un gesto obsceno. He hecho cosas peores y he recibido elogios por ello. Además, se lo digo a todo el mundo, no solo a ti, pelo de serpiente. Lo triste es que tiene razón, y no te preocupes por él. Es malo con los nombres y cosas así. Además, Izuku señaló a los dos chicos encogidos en el suelo, dirán que Katsuki los derrotó. Si dicen que fui yo, tú destruirás su reputación. Al dejar que Kachan se lleve el crédito, te tardas demasiado en explicarte. Básicamente, son unas perras y se la agarrarán. Así que o intentan decir que Deku lo hizo solo, pero la quemadura delatará que estuve aquí. Sin mencionar que le diré a la gente que las golpeé como a unas perras, dijo Katsuki, habiendo encontrado un plan infalible para proteger a las otras dos. Kachan, lenguaje. De lo contrario, se lo diré a la tía. El chico de cabello verde le advirtió a su amigo. Deku, haz eso y le diré a la tía que te rompiste los brazos, amenazó Katsuki con una sonrisa algo orgullosa, como si aprobara. No están rotos, solo dislocados. Izuku intentó justificarse, sin entender que solo estaba cavando su tumba. Eso, es genial. Maldita sea. Katsuki lo encontró aún más genial. ¿Espera que era malo o bueno? Izuku estaba bastante confundido, murmurando más de lo habitual su proceso de pensamiento, lo que agotó los nervios ya de por sí delicados de su amigo. ¿Eres un amigo o qué?, preguntó el joven transeúnte, sintiéndose casi como un intruso entre los dos, a pesar de ser el primero en llegar al lugar, siendo, ya saben, la víctima. Sí, no, dijeron al mismo tiempo los dos chicos, quienes se miraron fijamente. Los chicos son raros, concluyó Ovidia mientras dejaba que los dos aspirantes a héroes discutieran entre sí sobre su amistad. Sin embargo, su plan no era perfecto. Mientras Ovidia efectivamente estaba libre, muchas personas miraban fijamente a Izuku y Katsuki, todo mientras el frijol verde intentaba calmar sus nervios con sus trucos de cartas en sus manos. Katsuki todavía estaba tratando de entender cómo podía hacer que bailaran así en sus dedos. Bueno, mientras intentaba comprenderlo, la noticia había pasado. A Katsuki ya no le parecía bien acosar a Izuku. Claro, ningún profesor los perseguía, pero Katsuki podía sentir que todos sus privilegios eran revocados uno por uno. No más faltas a clases, le advirtieron sus profesores. Le molestaba un poco, pero de alguna manera, Katsuki sentía que valía la pena. Todas eran extras y era su último año aquí. Además, ahora que Izuku era menos cobarde,
casi valía la pena ser su compañero. Su compañero. Solo necesitaba unos cuantos empujones más y también le debía algunas explicaciones a Katsuki. En cuanto a Izuku, bueno, lo miraban de otra manera, no con miedo, ya que los dos primeros extras restaron importancia a su derrota diciendo que fue Katsuki quien los venció. Sin embargo, Katsuki era más temido que querido y si Izuku era su amigo, entonces él también era un punto débil. El enojado Pomeranie lo sabía, ya que era una de sus razones para distanciarse de Izuku con los demás. Ahora, Izuku tendría que cuidar su espalda. No te protegeré, dijo Katsuki mientras regresaban a casa juntos, por primera vez en años, tienes que sacártelos de encima, tú solo. Estás haciendo que no me ataquen estando aquí, ¿sabes? Entonces así es como te ves a ti mismo, como mi compañero, ayudándome, pero bajo mi protección, le respondió Katsuki, pero fue un punto de inflexión. Al ganar solo contra esos dos idiotas, Izuku no era inútil. Sus análisis siempre eran acertados y ahora sabía cómo defenderse un poco. En resumen, Katsuki lo dejará ser su compañero. Sin embargo, tuvo que escuchar a Deku decir tanto que quería ser un héroe, no un compañero, que quería que el frijol verde lo dijera él mismo. Por una vez, su punto de vista le llegó a Izuku. Bajo su cabello, el joven pensó mucho. Su quirk era poco práctico, por ahora, y de alguna manera sintió algo. Si decía que sí, aquí y ahora, Kacchan lo protegería. Izuku lo ayudaría, sin duda, a ser el próximo número 1. Izuku podría ser el próximo Naiteye. Ese fue su primer sueño cuando Katsuki obtuvo su quirk, después de todo. Pero una vocecita en el fondo de su mente le hizo recordar la conversación con el señor Campres. ¿Qué clase de héroe quería ser? ¿Quería ser solo un compinche? Mientras caminaban de regreso a casa, Izuku supo que su elección, aquí y ahora, lo moldearía. No, quiero estar solo, dijo Izuku con más orgullo que el día anterior, vigorizado por su pelea. Katsuki se detuvo en un instante, antes de gemir, preparándose para una explosión para dejar en claro su punto, cuando Izuku continuó. Tienes razón, no puedo seguir diciendo que quiero ser un héroe sin hacer nada. El chico rubio no esperaba eso, y por una vez, dejó hablar a su amigo, sus chispas desaparecieron. ¿Es por eso que estabas tan enojado conmigo?, preguntó Izuku, mientras su amigo le hacía un chasquido con la lengua, evitando su mirada, diciendo que a Katsuki le costaba hacer que su punto pareciera que estaba diciendo que el agua estaba mojada y que también era de alguna manera divertido que alguien tan directo fuera a veces tan ambiguo. Intenta adivinar, Deku. Eso hizo que Izuku pensara más. Luego le sonrió a su amigo con esa maldita sonrisa, su gran sonrisa soleada, una de las razones por las que le hubiera gustado tenerlo a su lado. Gracias, Kacchan. No te preocupes, me los quitaré de encima. Me refiero a que estaré solo, sin un don. Eso va a ser divertido. Katsuki se burló un poco, pero su sonrisa mostró que pensaba que Izuku podía hacer eso. Cuando quería, Deku era bastante aterrador y Katsuki sabía cómo podía ser temido lo suficiente como para que nadie se metiera con él. Fue entonces cuando vio a Izuku retorcerse un poco y Katsuki se pellizcó el puente de la nariz. Deku gimió y una explosión apareció en su mano libre. Lo conseguí hace poco, y si lo uso demasiado, puede dañarme el cerebro, le dijo Izuku a su amigo, quien luego detuvo sus explosiones y pensó al respecto. Izuku nunca mentiría sobre algo que era importante para él. Diablos, Katsuki lo ayudó cuando eran jóvenes a ponerlo en una situación peligrosa para que pudiera despertar su don. Si Izuku decía que tenía un don pero que le dolía el cerebro, entonces lo más probable es que fuera cierto. Supongo que tienes que usar cartas para usarlo. ¿Por eso sigues jugando con ellas? Bakugo especuló un poco, ya que se podía decir lo que se quisiera sobre su temperamento, pero Bakugo estaba a la cabeza de la clase con Izuku por una buena razón. No era tonto y podía unir los puntos cuando los veía, especialmente ahora que había descubierto la pieza faltante de un rompecabezas que lo molestaba desde hacía unos meses. Puedo invocar lo que imprimen en las cartas, pero las destruye y como lo desarrollé muy tarde, puede hacerme daño si lo uso demasiado. Entonces, ¿puedes invocar un Endeavor con tus cartas? Eso me dejaría inconsciente y necesitaría atención médica. Izuku no negó la posibilidad de la frustración de Katsuki. Joder, sería bastante útil si siguieras entrenándolo. Por eso tu padrastro te enseña a pelear sin don, ¿para que no mueras? Espera a mí, dijo Izuku. Luego se quedó en silencio, sin querer pensar en tal posibilidad todavía, especialmente sabiendo la identidad secreta de Atsuhiro. Deku,
mi mamá está preparando diseños para el vestido de novia de tu mamá cuando eso suceda y él viene a ver a la tía con flores. Bakugou tenía razón y su rostro mostraba que no le importaba un carajo la sensibilidad de su amigo. Su amigo, que necesitaba un reinicio que Katsuki le aplicó golpeándose la nuca, mientras Izuku notaba algo más. Espera, ¿sabes que me enseña a pelear sin don? Izuku, tu mamá le dijo a mi madre que tuviste un maestro. Te vi con él y sé cuando alguien da un buen puñetazo. Nunca aprendiste a hacerlo antes, así que él te enseñó. Yo no golpeo, Izuku intentó decir lo que hizo. Aún así es genial. ¿Viste cómo se le aflojaba el brazo? Me sorprende que tuvieras el valor de hacer eso. Katsuki pensó que ya no podía sorprenderse más. Pensó que Izuku casi vomitaría al darse cuenta de lo que hizo. En cambio, tenía un Izuku que se reía, mucho. Con una pequeña parte de nerviosismo, el chico que explotó preguntó ¿te estás bien, Katsuki? La idea de mi maestro de romper mi idea de no lastimar a los demás había sido desarticular mi hueso y casi torturarme. También aprendí que sabía francés porque hizo un juego de palabras terrible con él y el apodo Deku que me diste. ¿Qué? Una reacción razonable. ¿Te llamas Deku? Eso es perfecto, porque exactamente sé que tú vas a recibir, dijo Izuku con cara plana. Para aquellos que se lo preguntan, en francés pronunciamos Deku como descus, algunos golpes. Campres dijo que Deku iba a recibir un golpe por su apodo. Voy a tomar esa solo como referencia, se rió Katsuki, después de entender el chiste y poder apreciar ese tipo de humor violento. ¿Cachan? Bueno, de todos modos, volviendo a lo que estábamos diciendo. Quiero ser un héroe y entiendo por qué mi maestro me dijo que tenía un mes para asustarlos y enderezarlos. Creo que pensó que la violencia era mi solución, pero ambos sabemos que los profesores se van a quejar de ello y esos extras nunca te van a pelear con menos de 3 personas. Si entiendo bien, solo ganaste porque tuviste esa sorpresa. Izuku asintió. Kachan era bueno en las peleas y en analizarlas. Era una buena idea, va a ser divertido, porque conozco una forma de asustar a todos los extras. Pero no me lo dirás porque quieres que sufra, dijo Izuku inexpresivo, mirando a su amigo que tenía esa sonrisa petulante. Ver a Katsuki menos enojado y sonriéndole como en los viejos tiempos. Bueno, era agradable. Era agradable ver que se podía confiar en él, aunque fuera un poco. Que Katsuki fuera delicado no era posible según la ley del universo. Izuku se conformaría con su amigo de la infancia, no con ser un idiota. Aún así sorprendió un poco a Katsuki con su sonrisa cómplice. Eso no es un problema. Conozco a alguien que puede enseñarme cómo asustar a la gente para que se enderece. ¿Por eso me estás pidiendo a mí que te enseñe a asustar a la gente? Tomura se estaba pellizcando el puente de la nariz mientras Izuku le contaba sobre su situación escolar. Al menos el chico se está defendiendo, pensó el hombre niño mayor. Eso demostró que no era un NPC, era más como un personaje que quería para su equipo, con el esfuerzo adecuado. Tomura, estás entre las 3 personas más aterradoras que conozco. Incluye a verdaderos supervillanos como Moonfish, dijo Izuku medio en serio, quien era bastante consciente de que algo así como un amigo, no era el tipo más agradable del lugar, aunque era muy divertido y un jugador hábil. Es bueno saber que estoy a la par de un maldito caníbal con solo mi sonrisa, dijo Tomura mientras se reía entre dientes, divertido por el hecho de que Izuku no conocía su pasado ni sus planes. ¿Sabes qué? Vénseme una vez hoy y te ayudaré a trabajar en ello. ¿Trato hecho? El truco aquí es que en todo el tiempo que se conocieron y las docenas de partidas que jugaron, Izuku ganó solo 2 veces. Principalmente por suerte y el hecho de que Tomura usó handicaps. Por mí está bien, dijo Izuku con su habitual sonrisa. El sábado era su día libre de entrenamiento. Mr. Campres dijo que entrenar demasiado era un problema y que ver gente le ayudaría a tener más confianza. Era, muy cierto. Quedarse una tarde jugando con un Tomura mirándote fijamente y sonriendo fue un entrenamiento excepcional para ignorar su miedo. Izuku era bueno juzgando personajes y sabía más sobre Tomura de lo que éste dejaba escapar. Para empezar, la costumbre de Tomura de mantener un meñique en su tarjeta era una señal de que su don era de activación de 5 puntos, uno que es molesto o poderoso. En segundo lugar, Tomura era un niño rico y protegido que tenía una niñera. Lo dedujo simplemente por su ropa y sus hábitos de gasto. Izuku tuvo que decirle que no era normal comprar tarjetas por valor de más de 4.000 yenes cada semana. Diablos, la mayoría de la gente no podía permitirse ese presupuesto mensual. En tercer lugar, su niñera y sus padres lo protegieron y vivieron en su propio mundo. En serio, de lo contrario,
lo habrían obligado a corregir sus actos y su apariencia mucho antes. Estaban ciegos. En cuarto lugar, Tomura pensó que tenía todo lo que necesitaba y no salió de compras. En quinto lugar, aunque era más inteligente de lo que la mayoría de la gente creía, Tomura buscaba principalmente divertirse. En sexto lugar, era demasiado orgulloso. Séptimo y último punto, lo juro, Tomura no jugó bien cuando se emocionó. Así que, al principio, Tomura estaba, bueno, ganando, como siempre. Refinó sus tácticas contra Izuku, que no tenía el mismo dinero que él para mejorar drásticamente su mazo. Así que, aunque sabía que, en teoría, Izuku podía lograr una victoria, Tomura sabía que era más un error de su parte que cualquier otra cosa. Si un personaje secundario quería su ayuda para su misión secundaria, más le valía ganarse su aprobación y demostrar que era útil. Por ahora, bueno, Izuku era divertido. Tampoco era tonto, pues podía entender a Tomura cuando hablaba de videojuegos. También le aconsejó algunas veces sobre videojuegos antiguos. Sin embargo, a pesar de que Izuku dio una valiente pelea con su deck vigilante, uno de los pocos capaces de hacer mella en su deck villain frente a Destro, Tomura sabía que casi había cumplido con sus condiciones de victoria para su combo final. Todo lo que necesitaba era una última carta. Pero fue en ese momento cuando Izuku realmente atacó. Oh, eso me hizo pensar, Tomura. Tengo un regalo para ti, dijo Izuku con su gran sonrisa inocente y gentil. Tomura podía resistirlo, siendo, bueno, Tomura, pero no estaba preparado cuando Izuku sacó algo de su mochila. ¿Eran guantes? ¿Por qué le faltaban 3 dedos? PNJ, ¿qué coño es eso? Guantes de artista, solo. Créeme, vale, póntelos. Pensando a medias en matar a Izuku si era tan tonto como pensaba Tomura, lo hizo. Izuku era demasiado bueno, Izuku, para ser un peligro. Como mucho, era un idiota. Ahora, Tomura se había equipado con los extraños guantes. Miró con sangre en los ojos a Izuku, quien agarró su mano con la suya con su sonrisa inocente. Mierda. Tomura solo hablaba medio en serio sobre quitarle el polvo al niño. Tenía que detenerlo antes de... Tomura miró la mano de Izuku, que no se había descompuesto. Izuku estaba bien y sonriendo. ¿Ves? Estoy bien, le dijo el joven héroe al aspirante a villano. ¿Sabes de mi quirk? Tomura nunca se lo dijo por razones obvias, ya que su quirk era mortal como el infierno. La mayoría de la gente lo catalogaría como un villano y no lo pensaría 2 veces. Es muy probable que se trate de un don que se activa con 5 toques y que, sin duda, es destructivo. Es muy fácil, pero me pareció de mala educación preguntarte sobre ello. ¿Puedes dejar de agarrarme la mano y explicarme, Izuku? Dijo Tomura, mientras Izuku todavía estaba mano a mano con él. No es que no lo tranquilizara sobre, espera, ¿se estaba preocupando por el bienestar de otra persona? Definitivamente no, simplemente no quería que lo echaran de su tienda favorita por muerte accidental. Sí, definitivamente eso. Aún así, Izuku, como buen seguidor que entró con fuerza en su grupo, explicó. Esos son guantes de artista. Si solo se cubre un dedo, no corres el riesgo de activar por error tu don. Parece que no puedes desactivar tu don. Así que si usas eso, no tienes que preocuparte por eso. Izuku, sabes que podrías haberme dado eso para maximizar mi afecto y yo te habría entrenado en el camino de la villanía, afirmó Tomura, con seriedad, mientras probaba la efectividad del don de Izuku agarrando con sus 5 dedos una carta. Izuku no dejó de sonreír. Además, el villano de cabello azul no podía dejar de pensar en ello. ¿Cómo diablos Izuku dedujo todo eso? No, eso no es lo mismo, dijo el joven mientras jugaba su turno, y Tomura respondió distraídamente de la misma manera. Tiene que ser justo, no un soborno. Jugar juegos mentales será justo en el libro de Izuku. En algún momento, mientras M.R. Campres robaba documentos incriminatorios de un director ejecutivo corrupto, también sintió orgullo en su corazón. Sabía que Izuku había dado su primer paso en el camino de la locura. Perderse 3 turnos al poder sostener cosas por primera vez en su vida sin tener que preocuparse por quitarles el polvo resultó fatal para el juego. Como en Izuku invoca a su Iraserhead en el campo, neutraliza a su jefe y lo mata haciendo un desagradable combo crawler diagonal celebrity. Un combo excesivamente difícil de hacer que Izuku apenas hizo porque estaba demasiado perturbado. Tomura miró a Izuku con mala cara, antes de hacer su espeluznante sonrisa. Excepto que Izuku podía, de alguna manera, sentirse orgulloso de ello. Izuku, ¿por qué necesitas mi ayuda? ¿Qué? ¿Adivinaste mi debilidad?
Hiciste un plan para trabajar con ella y luego lo ejecutaste con una maldita sonrisa en tu rostro. Si querías ser un villano temido, todo lo que necesitabas hacer era hacerlo mientras lo explicabas claramente, es decir, sin murmurar. Hablar con claridad, explicó Tomura con calma. No hay nada más aterrador que un jugador de alto nivel te explique tus debilidades mientras actúas en consecuencia y sabes que no puedes hacer nada para detenerlo. Peor aún, si es realmente bueno en eso, también entiendes que puede hacerlo cuando quiera. Izuku inclinó su cabeza adorablemente con sus ojos de cachorro. Pero, la gente encuentra mis murmullos espeluznantes, no aterradores, porque no pueden entender las cosas que dedujiste de ellos. Diablos, solo por diversión, ¿qué sabes de mí? Tomura Shigaraki, de unos 20 años, educado en casa, muy protegido. De alguna manera tiene acceso a videojuegos más antiguos que los dos, de la era anterior a Don. Su tutor debe ser algún tipo de nerd muy rico. En algún momento, Afo sintió que alguien lo menospreciaba. Bueno, es hora de volver a ver, y cuando dice volver a ver, quiere decir volver a escuchar. Star Wars, Episodio 4, por supuesto, tiene un tutor rico y una niñera. Ha sido maltratado por el sistema de héroes. Es muy inteligente, pero siento que no es tan educado como debería ser. No tiene muchos amigos aparte de mí y no tiene novia. Usa champú fabricado localmente en el barrio de Camino. Es excelente, pero como no le importa su rostro, probablemente sea su tutor el que tiene un buen gusto. En algún lugar, Kurohiri asintió. Bueno, detente ahí. ¿En cuánto tiempo lo dedujiste? Tomura se quedó estupefacto. 10 minutos, dijo Izuku avergonzado. ¿No era suficiente? ¡Santo cielo! Izuku era un personaje secundario con mucho potencial. Un heroico. Pero, ¿qué dijo Sensa? El mejor tipo de ayuda que un héroe puede brindarte es la ayuda que no sabe que le dio a un villano. Como beneficio adicional, siempre puedes corromperlo más tarde cuando le reveles que tu plan no podría haber funcionado sin él. Tomura sonrió. Sí, el plan era infalible. Iba a conseguir un segundo estratega en su equipo y sería Izuku. Nada podía salir mal con ese plan. Todo salió mal con ese plan. Capítulo 4. Cómo evitar la muerte pero también conseguir una cita a Flores. Listo. Traje. Listo. Asegurarse de que un clon de MR Campres aparecerá en Hokkaido. Listo también. Oye, era un profesional. Atsuhiro hizo un plan de entrenamiento para Izuku y le envió más de un video para que el joven pudiera entrenar mientras él estaba fuera. También le enseñó a ese chico Katsuki cómo perseguir a Izuku para que corriera más rápido y evitara ataques. El rubio explosivo era sorprendentemente bueno en el trabajo y MR Campres estaba pensando en hacer eso de forma permanente. Aún así, tuvo que lanzar algunas pistas falsas para todos los héroes que lo perseguían. Y más de un villano también. Ahora tenía que prepararse para algo que esperaba y temía al mismo tiempo, la velada en casa de Midoriya. Inko dijo que tenía que ir a cenar a su casa 2 veces por semana. Lo dijo con esa voz que podía helarte los huesos. La voz de la enfermera que necesitaba que el paciente la escuchara. La voz de una reina de hielo que dominaba a la gente. De alguna manera, a Atsuhiro todavía le encantaba que ella le hablara así, porque eso significaba que todavía se preocupaba por él. La gente parecía ver simplemente a una mujer regordeta que era una enfermera amable y parecía un ángel demasiado bueno para este mundo. Atsuhiro tenía una opinión diferente, ella solo amenazaba cuando algo le importaba, ya fuera por su hijo o por él. Te amenazaba cuando era importante y tal vez era su manera de preocuparse por él, al menos, eso esperaba. Fue el primero en admitir que sus hábitos alimenticios no habían sido los mejores durante la última década. Viajaba constantemente y tenía poco tiempo para cocinar. Sin embargo, estaba bastante seguro de que estaba lo más en forma posible, gracias también a su trabajo. Atsuhiro esperaba que su cuerpo fuera lo suficientemente bueno para ella, ya que sabía que, de lo contrario, era bastante simple. Le había ayudado mucho a escapar de la policía, pero, aún así, le resultaba molesto y preocupante. Ahora todo lo que tenía que hacer era tocar la puerta y no arruinar la comida. Todo iba a estar bien, ya lo había hecho más de una vez. Claro, la primera vez fue incómodo. Tuvo que crear una historia falsa sobre cómo era entrenador de algunos atletas y tuvo que viajar por el país para conocer a sus diferentes clientes. Atsuhiro no podía decirle que era uno de los pocos villanos de rango S y el único que todavía tenía una identidad secreta. Principalmente porque, a diferencia de los demás, era extremadamente cuidadoso con eso e Izuku solo lo dedujo porque sabía lo correcto e Inko también dijo lo bueno.
No le quedó más remedio que seguir como la otra vez con su querida amiga gordita de la que no estaba enamorado. Solo una deliciosa comida con ella y su hijo. Entonces, nuestro querido mago favorito se inspiró y llamó a la puerta. Poco después, Inko, con la sonrisa más radiante que jamás había visto, excepto en Izuku, pero eso no contaba, le abrió la puerta, con delantal y todo, como todas las otras veces. Ella seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. Sí, estaba gordita. Eso solo significa que había más de ella para amar. Además, realmente valió la pena no trabajar por un mundo mejor esa noche, porque esa sonrisa, simplemente por existir, hizo del mundo un lugar mejor. Atsuhiro, por fin estás aquí, entra, estará mejor que afuera. Asintió antes de entrar con entusiasmo y apreciar la pequeña casa. No era gran cosa. Isashi murió y dejó algo de dinero, pero no mucho. Inko no terminó la universidad y no pudo convertirse en doctora. Podía hacer un examen para obtener una licencia de verdad, pero con Izuku a su cargo, simplemente no tenía tiempo para ello, lo cual, en la mente de Atsuhiro, era un desperdicio. Inko era excelente como enfermera, pero habría sido una doctora increíble para todos. Sin duda, una mejor que el curandero que le dijo que Izuku no tenía ningún don. Nota para Mint: inventar una historia para poder ayudar económicamente a Inko y ayudarla a convertirse en doctora. Una pequeña voz en su mente le dijo que tomara la solución más sencilla, finalmente, decirle sus sentimientos y convertirse en su nuevo esposo. Si estaba con ella, no habría necesidad de inventar una excusa para abrir una cuenta conjunta. Señor Campres, apague esa voz. En cambio, sonrió y, por una vez, se quitó la máscara mental de Mr. Campres. Esa noche, solo era Atsuhiro Sako, el amigo de la infancia. Aún así, era agradable estar en la casa. Sin embargo, notó algo rápidamente. Izuku no está, quiero decir, a menos que tenga deberes, pero pensé, Atsuhiro estaba bastante seguro de ello. Mens sana in corpore sano. Izuku tenía que mantener sus notas altas a pesar del entrenamiento si quería entrar en la escuela de sus sueños. No, está en la casa de Mitsuki. Katsuki y él ahora son mejores amigos que antes. ¿Sabías que ayer se metió en problemas? Dijo Inko, que se rió un poco al recordar lo que pasó. Atsuhiro ahora tenía curiosidad y tuvo que preguntar. Sabía lo que había pasado y tenía curiosidad por saber por qué Inko solo sonreía y no actuaba discretamente, amenazando con sacarle los ojos con su don. ¿Cómo es eso? Supongo que no fue violento, ya que eres feliz. Oh, no. Hubo un incidente violento el viernes pasado. Él y Bakugo acabaron con algunos Metouns e Izuku les dislocó algunos brazos. El personal estaba enojado, pero como su alumno estrella también estaba implicado y estaba del lado de mi hijo. Nos llamaron a Mitsuki y a mí para que los lleváramos a casa, ya que ambos fueron suspendidos por una semana. Sin embargo, no hay nada en sus antecedentes. Atsuhiro sonrió con sorna. Era una buena idea que alguien más popular rompiera la regla. También significaba que finalmente estaba volviendo más loco a Izuku, en el buen sentido. Sin embargo, la sonrisa de Inko era un poco menos feliz. Entonces, ¿para qué te llamaron? Tenía que saber exactamente qué hacía Izuku. ¿Había derrotado a demasiados Metouns? No, aún no era tan fuerte. Atsuhiro esperaba haber sido lo suficientemente inteligente como para derrotarlos uno por uno si los golpeaba. Aterrorizaba a todos los estudiantes de su edad, que, además, porque sonreía con tanto orgullo y alegría. Él solicitó la ayuda de Bakugo a cambio de algunos favores. No me dijo exactamente cuáles, e irrumpió en la sala de control y tomó el control del intercomunicador. Katsuki, ¿qué hizo esa persona para querer hacer eso? Él insultó a mi mamá. Katsuki, es Call of Duty. Eso es. ¿Estás diciendo que vas a incumplir lo que prometiste? Izuku se quejó mientras procedía a usar un comando de administración para identificar la IP de un jugador en un foro antes de prohibirle la entrada a una comunidad de la que él y Kachan formaban parte y cambiarle el nombre de Taxic-Cloud 666 a Ilobe Anime Hills. Con la imagen adecuada, porque Izuku no era nada sino minucioso. A un estudiante con una peculiaridad gaseosa le sorprendió bastante que todos se rieran de su pseudo. ¿Y por qué alguien puso un gato salvaje como su foto? Puedo entender por qué lo castigaron, pero no porque eso aterrorizó a la gente. Luego explicó las peculiaridades y debilidades de todos y algunas cosas muy personales. Muy personales. No se suponía que supiera todo lo que dijo, y ahora todos creen que Izuku tiene un plan de asesinato para todos en la escuela. Simplemente no tienen pruebas.
Y eso es lo que Satou hizo el sábado en lugar de estudiar con un amigo como le dijo a su madre, Sakura. Por cierto, es bastante triste porque sus galletas son deliciosas. Sin mencionar que la escuela a la que Satou quiere ir porque le gusta Inasa de la otra clase y lo más probable es que ella vaya allí. Bueno, esa escuela tiene énfasis en matemáticas y él necesita tutoría. Sin embargo, como Inasa está enamorada de Katsuki. Por cierto, no sé por qué haría eso. Que te jodan, Deku. Atsuhiro estaba atónito y orgulloso. Le pidió que asustara a algunos Metouns, no a toda su escuela. Inko finalmente lo miró con esa sonrisa aterradora mientras sentía un tirón en su corbata. Ahora, ¿puedes decirme por qué, cuando estaba sola con él en casa, me dijo que era su tarea? Le dije que asustara solo a sus agresores, no a todo el mundo. Atsuhiro hizo eso durante 3 horas. Los profesores lo detuvieron cuando estaba en medio de analizar a su maestro. Ahora, Atsuhiro estaba orgulloso. Ese era su alumno. Entonces, nerd, ¿por qué asustaste a toda la escuela?, preguntó un Bakugou, todavía preguntándose qué diablos pasó ese día. Solo pensó que Izuku chantajearía a la gente. Sin embargo, le encantó lo que hizo Izuku. También estaba preparando contra su amigo su combo favorito, Endeavor N grados 2, exterminación de la URSS, asesinato, explosión contra su amigo. ¿Recuerdas el lema de UA? Mientras Izuku inocentemente jugaba un Midnight en el campo, retrasando el turno y obligando a Bakugou a quejarse porque aún no podía jugar el turno definitivo, finalmente pudo invocar su carta encarnada de la muerte en el campo, Plus Ultra. Al menos el juego terminará pronto. Espera, ¿cuál era la carta que Izuku metió en el campo? Irá a ser G, Plus Ultra, dijo Izuku mientras exterminaba el campo de Bakugou con una sonrisa y le quitaba el último punto de vida a Katsuki con un Nersu. Tenía que trollearlo, quien estaba a punto de ser más Katsuki de lo habitual durante esta noche. Genial. Y deja de usar RCA. El chico más explosivo del barrio puso el tablero patas arriba. Nunca, gritó Izuku mientras se reía a carcajadas, ya que era la forma en que Kachan perdía contra él. Interrumpió el juego y dijo que no había perdido. Sin embargo, como Izuku era más débil que él, tuvo que darle su postre esa noche para que pudiera volverse más fuerte. Que fuera el mismo postre que apostó con su amigo antes del juego no tenía nada que ver con su acción. Hizo eso muchas veces, ya que ganó una vez más contra Bakugou, ya que acababan de jugar algunas rondas en su consola en Mortal Kombat Z. Sí, Izuku perdió y cambiaron porque Katsuki pensó que podía vencer a Deku en cualquier juego. Actualmente, Izuku le demostró porque no estaba ni cerca de su liga. También fue agradable por una vez no jugar contra alguien con una estrategia y un mazo locos como Tomura. Mitsuki y su marido sonrieron mientras escuchaban a los dos chicos que tocaban a todo volumen. Era mejor así. Además, podían apostar tranquilamente sobre el resultado de esa noche. Vas a vivir otro día, Atsuhiro, dijo Inko mientras le ponía la corbata en el traje. Oye, él sí que sabía vestirse bien. Aún así, siento tener que venir aquí tan a menudo. Quiero decir, quizás tu novia esté molesta por eso, preguntó amablemente Inko, con una sonrisa pura y ciertamente sin pensarlo 2 veces. Oh, no, no te preocupes. No estoy con nadie, dijo Atsuhiro casi de inmediato y sin pensarlo 2 veces mientras caminaba hacia la sala de estar, sin ver a Inko, que hizo una pose de victoria. Ella se unió a él, mientras acercaba hacia ellos 2 vasos y una botella de vino tinto. ¿Quieres decir que ninguna chica te ha seducido? Eso tal vez, ningún hombre. Oye, tenías que estar seguro antes de encontrar una figura paterna maravillosa para tu hijo y estar seguro de que ella no recordaba mal algo de su pasado y como Atsuhiro parecía actuar a su alrededor, como siempre venía a cenar. Esto hizo reír a Atsuhiro, todavía pensando que no tenía ninguna posibilidad de seducir a Inko, mientras ella servía vino para que pudieran beber juntos, ronroneando perfectamente mientras él respondía, no tengo tiempo y nadie tiene la química necesaria, ¿sabes? No tengo muchos amigos. En el trabajo, la mayoría son hombres. Es difícil decir que sus amigos más cercanos eran una mujer trans que todavía está buscando al médico adecuado para su terapia, un extraño barman de nubes, un hombre sin nariz que mataba a personas que no merecían ser héroes y ese simpático anciano que preparaba el mejor té de la ciudad. Y técnicamente Nersu podía contar, pero era sobre todo alguien con quien le gustaba trabajar más que un amigo, aunque confiaba en el armiño hasta cierto punto. Mache dijo Inko con conocimiento de causa, ronroneando perfectamente ante la noticia de que no tenía competencia en el mercado.
No podía recordar por qué no tuvo una cita formal con Atsuhiro cuando eran más jóvenes. Sí, conoció a Hisashi, pero honestamente, Atsuhiro era más amable y seguía siendo el hombre que amaba leer literatura pre-Kirk como ella. Pensándolo para otro momento, iba a disfrutar de esa velada. Mitsuki la había ayudado, después de todo. Sí, la estilista tenía razón sobre lo que ella quería y tenía un buen plan para ayudarla a avanzar en su causa. Ahora bien, Atsuhiro aún no lo sabía, pero ella lo había atrapado en su red. Pasaron una velada muy agradable, nada picante ni tórrido. Solo una deliciosa comida entre dos adultos, poniéndose al día del tiempo que habían pasado separados, sin tener que preocuparse por un niño en particular. También les permitió hacer planes para una cita juntos el fin de semana, para ir de compras. Solo como amigos, pensó ingenuamente el señor Campres. ¿O era que no se atrevía a esperar más? Bueno, ahora era el trabajo de Inko. Izuku también estaba muy feliz de ver que su madre finalmente tenía a alguien más que él o los Bakugou, lo que la hacía sonreír, especialmente una sonrisa que él no podía verla tener. Estaba claro, a medida que pasaban los días, que el señor Sakou, o más bien Atsuhiro, como a ella le encantaba llamarlo, era más que bienvenido en su casa. Ella preparaba platos especiales cuando él venía y siempre encontraba una excusa de vez en cuando para que él durmiera en el sofá de casa. Y a veces, él simplemente se quedaba el sábado, mientras Izuku salía. Como dijo Katsuki, era bastante obvio que los dos estaban enamorados y que Inko estaba desgastando gradualmente al señor Atsuhiro. El frijol verde intentó no pensar demasiado en que su futuro padrastro también era un villano diagonal justiciero de rango S, solo esperaba que de alguna manera la UA no se diera cuenta de eso. Sin embargo, tuvo que recordar fingir sorpresa cuando su madre le dijo que había salido con su entrenador y que, muy probablemente, a partir de ahora dormiría en casa más seguido. Los meses pasaron. Izuku continuó su entrenamiento, volviéndose lo suficientemente ágil como para que el señor Campres estuviera orgulloso del resultado. Izuku también logró controlar mejor su don. La baraja de tarot fue una buena idea, ya que le dio al joven una forma barata y rentable de usar su poder. Incluso podría usar razonablemente algunas de las cartas más altas si tenía cuidado con su uso. Aún así, los héroes poderosos no eran una opción, ya que su nuevo padre era bastante cauteloso para no matar a su hijastro por error. Claro, Inko y él no estaban casados, aún, como decía Mitsuki, y se aseguraba constantemente de que ella tuviera el vestido listo, pero ahora era más fácil contar los días en que él no estaba en casa que lo contrario. Todavía consigue algunos atracos viajando, a veces durante una semana, dos. Aún así, a veces Izuku pensaba que haber sido atacado por el villano del lodo era lo mejor que le había pasado en la vida. Claro, el entrenamiento fue duro y hubo una noche en la que no pudo moverse en absoluto una vez que se desplomó en su cama. Claro, Katsuki seguía gritándole y explotando, pero era Katsuki. Si un día estuviera tranquilo, Izuku se asustaría y sabría instantáneamente que algo andaba mal. Era normal y él y Kachan tenían una rivalidad más amistosa que antes, especialmente porque hablaban de bueno, todo. Kachan se disculpó al no disculparse como estaba acostumbrado. Claro, Tomura era, bueno, Tomura, era espeluznante. Tenía peroratas que podían continuar y continuar sobre por qué odiaba a los héroes. A Izuku le gustó la discusión que tuvo con él, lo hizo pensar. Cuando le dijo la razón por la que tuvo que defenderse en la escuela, Tomura simplemente asintió. Mucha gente habría negado rotundamente que existiera el acoso escolar. Tomura aceptó que era parte de la parte más oscura de la sociedad. Sin embargo, Izuku le devolvió el favor y le señaló a Tomura que, a menudo, los villanos no tenían sentido. Se alegró cuando Tomura le preguntó cómo, según Izuku, tenía que ser un villano. Una segunda identidad, un disfraz, secuaces. A Izuku le resultó divertido pensar en ello. Y no olvidemos la segunda reacción de Tomura cuando se enteró del pasado de Izuku. Le preguntó nombres para poder tener una charla, amistosa, con los abusadores. De alguna manera, era como tener un primo mayor. Cuando la mayoría de los profesores de la escuela secundaria de Altera encontraron su coche completamente desempolvado, nadie se atrevió a llamar a la policía. Todo lo que pudieron decir cuando la gente les preguntó, en privado, fue que el culpable tenía la sonrisa más espeluznante que habían visto nunca. No iban a tolerarlo. Tomura negaría que fuera porque apreciaba a Izuku y estaba enojado porque la gente intentara lastimar a su futuro compañero de equipo. Claro, era una excelente historia de fondo para un villano, de todos modos.
Como futuro líder, tenía que proteger y vengar a su grupo si era necesario. Simplemente lo estaba haciendo de manera preventiva, no porque Izuku fuera como ese hermano menor molesto que podía recurrir a tus tonterías. Pero lo más importante es que Izuku tenía un ídolo que se aseguró de que pudiera cumplir su sueño de ser un héroe y lo entrenó para el examen. Así que la vida era bastante divertida y maravillosa ahora. Entendió por qué Atsuhiro le dijo que la cordura era algo que limitaba el verdadero potencial de las personas. Como aquella vez cuando Atsuhiro le mostró cómo podía dislocarse el cuerpo para quitarse las esposas de las manos. Claro, dolía, pero era efectivo. De la misma manera, Atsuhiro le mostró cómo podía, y lo había hecho, transformarse a menudo en mármol para ser lanzado como una onda a un museo o algún lugar seguro. ¿Una locura? Sí, efectivo. Oh, sí. Esa era la razón por la que estaba aprendiendo aún más sobre los héroes desconocidos. Usar héroes más débiles pero con un poder especial era una buena idea para jugar con la limitación de la fuerza. Claro, invocar un Endeavor probablemente sería demasiado. Usar al compañero Venom todavía era difícil, pero posible. ¿Quería abrir un camino? Claro, usar un héroe de fuerza podría ser la solución. Usar un héroe que pudiera simplemente crear una escalera o una forma de sortear el obstáculo era menos agotador. Izuku estaba feliz, incluso confiado. Sin embargo, según Tomura y Katsuki, seguía siendo un nerd que estaba demasiado emocionado para su propio bien. Katsuki temía el día en que Izuku descubriera el café, principalmente porque si Katsuki tenía algo que decir, solo lo permitiría en un escenario apocalíptico, donde necesitarían la idea más loca. Entonces llegó el día, el examen. Oye, prepárate, maldito nerd. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para casi romper las ventanas. Ciertamente fue lo suficientemente fuerte como para que Atsuhiro se despertara y se asegurara de no despertar a Inko, que todavía dormitaba felizmente. Luego tomó una de sus canicas que guardaba para un día lluvioso y se la lanzó a Bakugo. Luego regresó para abrazarlo. Cuando Izuku finalmente salió, el sol todavía estaba saliendo. Katsuki tuvo la buena idea de ir a la UA con algunas horas libres. Entonces el frijol verde miró a Katsuki, que estaba atónito. No se movía, estaba lívido e incapaz de moverse. Probablemente fue porque tenía un pulpo en la cara. Ah, ¿quién habría imaginado que vería eso esta mañana? Incluso si era la tercera vez, seguía siendo gracioso ver lo que su padrastro le arrojaría por la mañana a Katsuki. Kachan, Atsuhiro te dijo que no le gustaba que lo despertaran por la mañana. Te dejaré huérfano otra vez después del examen, Izuku. De nuevo, Isashi no podía verlo, pero a unos 300 metros de él, un decidido y enojado Katsuki, así que un Katsuki normal, aunque más enojado de lo habitual, vio a Izuku llorando mientras su bastardo padre se iba. Katsuki tomó su canica favorita, que le había regalado su mejor amigo Sindon, uno de sus únicos amigos que nunca le dio una mierda por no poder ver caras. La prosopagnosia era una perra. Tomó la canica y la lanzó con su don, gritando, muere. No escuchaste nada, afirmó Katsuki con seriedad, aunque investigó un poco sobre su buena acción y sabía que no había ninguna orden de muerte por la muerte de ese bastardo, por lo que estaba a salvo. Oye, estaba enojado e impulsivo. No era un idiota. Sabía que te importaba, bromeó Izuku, que no creía que su amigo tuviera algo que ver con la muerte de su padre. Su teoría dominante seguía siendo su madre y diagonal o Atsuhiro, a pesar de gritar mucho. Izuku, prepárate para conocer a tu padre biológico antes del examen, advirtió Katsuki en tono de broma, feliz de haber evitado esa amenaza en particular. Aún así, Izuku estaba mucho más seguro que a principios de año. No, ni siquiera tú eres tan cruel. Tienes suerte. Kachan, soy adorable. Además, déjame quitarme el pulpo, dijo Izuku con su sonrisa característica, mientras Katsuki lo dejaba a regañadientes. Tienes suerte de que tenga que presentarme como es debido para el examen. De lo contrario, yo mismo habría cocinado ese pulpo. Además, el capricho de tu padrastro es una tontería. No, son tonterías al azar. Sí, la tapadera del don de Atsuhiro en público con los Bakugous era mentiras al azar. La habilidad de lanzar cosas al azar. Eran varias canicas que contenían cosas al azar, incluido un pulpo, aparentemente. El rubio pensó que el poder era una idiotez cuando recibió un periódico por primera vez. Ahora, era menos gracioso. De hecho, esta escuela es enorme. Izuku estaba demasiado entusiasmado, pero Kachan podía entenderlo. Incluso él estaba emocionado mientras tomaban sus números de inscripción para el examen.
Oye, nerd, dijo Katsuki en un tono de voz inusualmente tranquilo. A pesar de haberlo oído varias veces en ese momento, nunca dejó de poner nervioso a Izuku. Sí, ¿cachan? Si no apruebas, te convertiré en astronauta. ¿Qué? Una reacción lógica a ser justo. Te voy a lanzar al espacio con mi explosión, dijo Katsuki con calma, mientras ambos se dirigían hacia el pasillo. No te preocupes, no me puede pasar nada malo, dijo Izuku. Lamentablemente, esa es una de las cosas más peligrosas que se pueden decir. Por lo tanto, tropezó con sus propios pies ante la incredulidad de Katsuki. ¿En serio? ¿Cómo? Sin embargo, por suerte, una chica lo salvó. Sí, todos conocemos la escena. Antes de que preguntes, no. Izuku no estaba tan seguro de poder responder a la positividad de Uraraka con algo más que él siendo rojo y pensando que de alguna manera había hablado con una chica. Katsuki debe tener el poder de leer su mente mientras gritaba, ¿sabes que no le dijiste nada a cara redonda? El chico rubio estaba satisfecho al ver a Izuku ponerse más rojo que una cereza. Claro, tenía problemas para ver las caras, pero aún podía ver el tono de piel y, en su opinión, fue bastante gracioso cuando el nerd se puso rojo. Cállate, Kacha, gritó Izuku débilmente, ya que estaba demasiado avergonzado. Luego pasaron a la sala donde realizarían el examen escrito. Capítulo 5. ¿Hacer un farol o no hacerlo? Esa es la cuestión. Izuku sabía que había obtenido una buena nota en el examen escrito. La mayoría de las preguntas tenían trucos, claro, pero nada que él no pudiera hacer. Honestamente, sabía que la mayoría de la gente tendría problemas, pero era una buena manera de hacer que la gente recordara que UA no era solo una escuela de héroes, sino también una escuela prestigiosa, con un curso de negocios y un curso de apoyo. Incluso si no lograbas entrar en una de las dos clases de heroicidad, siempre podías estar en educación general o algo así. Después de su charla con Katsuki, Green Bean en realidad contempló entrar en el curso de apoyo, como analista. Sin embargo, descubrió que era una opción para negocios o en segundo año de heroicidad. Después de todo, no todo el mundo tenía una mente analítica. De todos modos, había sido un ejercicio maravilloso y un excelente recordatorio de que para ser un héroe maravilloso se necesitan cerebro y fuerza física. Claro, una buena peculiaridad era importante y a menudo más útil, pero como demostraron algunos equipos internacionales, tener un analista y un estratega era aún más importante. Todos podían recordar el desastre que ocurrió cuando el equipo ruso intentó apresar al villano de rango SS que conquistó el Polo Norte. No había sido agradable. Tantos bastones de caramelo en tantas cabezas. BRRR, pensemos en otra cosa. Entonces, estaban todos sentados en un inmenso anfiteatro, donde Present Mic presentó el examen práctico. Intentando relajarse un poco, Izuku sacó su baraja de tarot y la barajó. Un año de práctica diaria e intensiva le hizo ser muy bueno en distintos trucos de cartas. También descubrió que hacerlos lo tranquilizaba mucho. Jugar con monedas, también. La verdad es que, mientras fueran juegos de manos, lo tranquilizaban. Claro, a veces parecía que era un fanfarrón. Katsuki se lo decía mucho. Sin embargo, funcionaba bien, así que, ¿por qué parar? Por lo tanto, las cartas parecían volar de una mano a otra. Había una razón por la que Tenko se aseguraba de que alguien más barajara el mazo de Izuku cada una o dos partidas. No podía demostrarlo, pero ciertas combinaciones que Izuku hacía eran demasiado perfectas. De todas formas, la presentación de Present Mic fue bastante interesante. Robots de 1, 2, 3 puntos. Había un cuarto tipo de robot, pero si tenía razón, Present Mic lo iba a presentar cuando un idiota alto se puso de pie y reprendió a Present Mic. Disculpe, en el folleto se enumeran claramente 4 tipos de villanos. Un error de este tipo sería el colmo de la vergüenza para una Academia Nacional de primer nivel del calibre de la UA. La razón por la que estamos aquí hoy es que buscamos orientación sobre el camino para convertirnos en héroes modelo. Entonces, para sorpresa de Izuku, se giró hacia él. ¿Qué decía ese tipo mirándolo con esa mirada tan intensa? Además, no puedes quedarte quieto un segundo. Estás distrayendo a la gente que te rodea. Si crees que UA es una escuela para trucos tontos, puedes ir a otro lado. Izuku se quedó en silencio por un segundo, antes de que el resultado de reavivar su amistad con Bakugou y algo de entrenamiento con Mr. Campres lo pateara. Las bromas diarias lo entrenaron con Katsuki, que tenía una lengua tan salvaje y peligrosa como su explosión y alguien que le hizo una broma de conejo a Miruko y la hizo sonreír antes de que intentara decapitarlo. Bueno,
Al menos sabemos qué puedes hacer si tu don tiene problemas, respondió Izuku en voz baja, mientras todas las cartas volvían a su mano como por arte de magia. Estaba perfectamente tranquilo mientras miraba a Ide. Present Mic no hizo nada porque era un showman de corazón y reconocía una buena crítica cuando se acercaba. Que, el alto y vidrioso examinado claramente no esperaba que Izuku respondiera. Por otra parte, ¿qué esperaba? Alguien que estaba tomando el examen del curso de héroe de la UA y no tenía nada de autoestima. Izuku tenía poca, pero era un maestro en fingir hasta que lo logró. Pues puedes sacar el palo que llevas metido en el culo y usarlo como arma contra los diferentes robots, dijo el frijol verde con una sonrisa tan pura e inocente, que hizo que lo que dijo fuera incluso más efectivo de lo que debería haber sido. Katsuki se rió de Izuku, quien se enojó. Era raro, pero siempre era divertido. Gracias a Dios, Atsuhiro le enseñó algunas frases para mejorar su descaro. Incluso Present Mic resopló un poco. Sin embargo, Izuku no había terminado. Además, si fueras lo suficientemente amable como para dejar que el profesor, que es un héroe profesional, terminara, eso te permitiría parecer aún más inteligente. Dado que la velocidad de la luz es más rápida que el sonido, parecías inteligente antes de abrir la boca. Una vez más, con esa gran sonrisa radiante suya, Izuku terminó su ataque, dejando a un Ide atónito luciendo como un idiota frente a todos. Aunque, para ser justos, él mismo se lo buscó. Aunque su lenguaje es bastante grosero, el frijol verde tiene razón, examinado 7111. Iba a abordar ese punto. Las trampas de la arena, también conocidas como el punto cero, no dan puntos y debes huir de ellas. Las hicimos para estudiar tu conciencia situacional, algo que aparentemente Ide no tenía, ya que estaba más rojo que un tomate. Tal vez su arrebato no fue su mejor idea, ya que se sentó en silencio y evitó el contacto visual. Sin embargo, todos los estudiantes fueron al campo de exámenes, una inmensa ciudad falsa. Bueno, ciudades para ser justos, e Izuku suspiró cuando lo separaron de Kachan. No de tristeza por no estar con su amigo, sino de felicidad. Conocía la vena competitiva de Katsuki, e Izuku sabía que sin duda destruiría a casi todos los robots en su campo. Por lo tanto, no estar con él aumentaba significativamente sus probabilidades. Y no es que fuera débil, ya que sacó 2 10 de su mazo. Sí, su barajado anterior tampoco fue en vano. Saber dónde estaban sus cartas era esencial para el examen. Aún así, nuestro joven mago vio a cara redonda, como la llamó Kachan. Claro, podría haberse dado la vuelta, pero había sido agradable que ella lo ayudara. Estaba a punto de acercarse a ella para desearle buena suerte, pero entonces, ya veo, estás aquí para probar el poder de concentración de esta chica. Oh, maldita sea. No, solo quería desearle buena suerte ya que me ayudó antes. Amigo, sé que todos estamos estresados, pero deja de pensar que todos están por ti. De lo contrario, lo estarán, dijo Izuku con cara de pocos amigos. Ide no sabía qué hacer ni cómo responder, ya que fue en ese momento en particular que Present Mic anunció el inicio del examen. El primero en salir corriendo fue Izuku, que entrenó durante un año con el entrenamiento de paintball. Atsuhiro tampoco hizo una cuenta regresiva por la misma razón que Present Mic. Life no tenía una. Aún así, la gente estaba bastante sorprendida por la velocidad que demostraba Izuku. Una vez más, entrenamiento con paintball le dio a Izuku bastante velocidad para escapar de su sanguinario mentor. Sí, amaba a su, pronto, padrastro. Sin embargo, ambos acordaron que durante el entrenamiento, no dejarían que el amor interfiriera. Algunas personas podrían haberse preguntado por qué Izuku arrojó las cartas que tenía en la mano. Algunos esperaban una explosión. Definitivamente no esperaban que 2 hombres pilares se levantaran frente a Izuku y desmembraran a 3 jugadores de un solo punto frente a él como si fueran hojas de papel en unos pocos segundos, y en perfecta sincronía nada menos. ¿Qué clase de tontería al azar es esa? No, esa es la Kirk de mi padre, respondió un Izuku que no paraba de correr, mientras otros pasaban frente a él, como el chico alto. Bueno, sus piernas motoras eran de hecho bastante útiles para eso, e Izuku sabía que sería mejor que comenzara a cazar más robots. Una sonrisa apareció en su rostro. Izuku entonces ordenó a sus hombres de cartas que buscaran y destruyeran robots. Adelante, hermosas, destruyanlas a todas. Ah, tal vez Kachan se le estaba pegando después de todo. De todos modos, iba a ser divertido. Simpson no se estaba divirtiendo. Robots, malditos, robots.
¿Cómo se suponía que usaría su don para luchar por robots? Entonces vio un monstruo corpulento, blanco como la leche excepto por el corazón en su cara con un 10 blanco en él, que acababa de destrozar un billete de $1 frente a él. Hola, esa era mi presa. No me importa, todo por el amo. Espera. Esa cosa diagonal monstruo le respondió, él consciente en un pequeño grado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de cabello púrpura. Extendió la mano y usó su don. El extraño monstruo se quedó quieto por un segundo y Shinzo le ordenó, en voz alta para que los examinadores pudieran escucharlo. Destruye todos los robots. Y la cosa se movió. Dulce. Shindo sonrió y buscó al adolescente de cabello verde. Sí, separaban a los estudiantes de la misma escuela para que no pudieran trabajar juntos. Sin embargo, era posible que él secuestrara algunas de sus invocaciones. No. Izuku gimió. Sintió cuando sus hombres de cartas desaparecieron. Otros estudiantes destruyeron algunos, lo que lo obligó a convocar a algunos otros en reemplazo. Había perdido una de las 10 y todas las cartas del 2 al 6. Lo extraño era que una de sus cartas todavía estaba allí. Podía sentir la pequeña tensión. Además, podía sentir que funcionaba de manera diferente a lo que ordenó. ¿Un cuerpo de secuestro? Eso era muy interesante y Izuku esperaba conocer al tipo que hizo eso. Sin embargo, todavía era una tensión para él. Entonces, mientras que el chico verde aceptó dejar con vida a los 10 para ayudar al secuestrador, él podría entender fácilmente si el poder no funcionaba en los robots y con la regla de no atacar a los compañeros examinados, entonces ese examinado estaba en problemas. Entonces, aunque aceptó eso, no se sabotearía a sí mismo por este misterioso estudiante. Todas las tarjetas secuestradas, excepto una, desaparecieron. Izuku inhaló un poco de aire fresco, mientras un chico rubio le guiñaba el ojo antes de disparar su láser a un robot que iba a atacar por el lado ciego de Izuku. Izuku respondió invocando a un caballero justo detrás y aplastando a un robot, que se arrastraba silenciosamente detrás del estudiante centellante. Ambos se evaluaron mutuamente, antes de sentir y no decir nada más mientras iban en diferentes direcciones. Izuku se devanó los sesos mientras saltaba detrás de su caballero. Sí, no estaba invocando a nadie más por ahora, ya que cabalgaba sobre la gran espalda de su invocación que sospechosamente parecía un caballero con armadura de manga, más parecido a un mecha que a un humano. ¿Había algo más en el examen que solo puntos? Accidentalmente, Izuku no lo vio, pero Shinzo claramente usó la invocación que le quedaba para destruir tantos robots como pudiera. La mayoría de las veces, naturalmente hizo lo inteligente, no dejar que su esclavo fuera destruido, escogió robots casi destruidos o atrapados. Un niño con bolas moradas en la cabeza estaba gritando, mientras Shinzo destruía el quinto robot que había atrapado. En la sala de control, los profesores observaban con alegría la situación. Iraserhead fue quien señaló el secuestro de Shinzo. Sabía de primera mano que el examen era discriminatorio contra personas como ellos, por lo que el chico se dio la vuelta y pensó que la situación era algo que no iba a dejar pasar por alto. Era racional recompensar el ser inteligente. Sin embargo, era hora de darle un toque picante al juego. Dejaron salir a los que no tenían puntos. Las apuestas se intercambiaron entre manos. Era hora de divertirse. Y antes de que la gente preguntara, en realidad los liberaron porque tenían a mano a un conserje con la particular habilidad de transportar a todos los que estaban a punto de ser golpeados por un robot muy alto a un lugar seguro. Era una habilidad increíblemente específica y Netsu tuvo que encontrarla en Polonia. Con más de 5.000 millones de personas, sí, era inevitable encontrar habilidades increíblemente específicas. Aún así, no eran irresponsables. El perdedor también tendría que escribir el nombre del conserje, bueno, al menos no demasiado, ya que el dios rata aceptaba las apuestas como el dios imparcial que era. Oh, así que esto es un punto cero, dijo Izuku, que estaba demasiado cerca para estar realmente a salvo del robot de la muerte que tenía frente a él. ¿En serio? ¿De dónde sacó la UA el presupuesto para eso? Mientras tanto, Netsu estaba analizando los beneficios que le reportaría poseer acciones de distintas compañías, incluidas algunas propiedades de animales sensibles de la fauna amazónica. Sí, seguía siendo rico. Aún así, Izuku contaba con la mano sus puntos mientras su caballo lo sacaba de la trayectoria de 0 puntos. Era hora de retirarse, quedarse atrás y relajarse. Con una gracia sobrenatural, Izuku aterrizó de pie. Tenía razón, estaba en aproximadamente 40 puntos. Fue bastante agradable. Con su prueba escrita,
Izuku estaba claramente en el buen lugar para ser puesto en heroicidad. Aún así, se alegró de ver que no era el único que se salía del camino de los robots. De hecho, aterrizó cerca de un exhausto Round Phase. Hola, qué alegría verte. ¿Todo salió bien por tu parte?, preguntó, esta vez mucho más tranquilo que en la entrada, principalmente porque estaba bastante seguro de entrar en UA. La chica respondió levantando el pulgar hacia él, todavía demasiado cansada para hacer otra cosa. Casi se escondió debajo de unas rocas, pero un tipo de pelo violeta la sacó antes de que sucediera algo peligroso o se lastimara. Así que, en general, estaba bien. Por favor, alguien ayuda. Izuku detuvo todo lo que estaba haciendo, para ver quién pedía ayuda, mientras corría, sin siquiera pensarlo mientras su caballero simplemente moría valientemente para frenar en menos de un segundo al puntero cero. Le tomó 10 segundos ver quién pedía ayuda. Se habría perdido a la chica que gritó pidiendo ayuda si no hubiera vuelto a gritar. ¿Por qué? Simplemente porque era invisible. Bueno, tenía un uniforme, y era divertido ver a una uniformada flotando que claramente tenía lindas curvas. Pero no era el momento de pensar en eso. Además, Izuku gimió cuando vio que el puntero cero se dirigía hacia ellos. Porque, por supuesto, la cosa apuntaba a los estudiantes. Por supuesto, corrió aún más rápido. Mientras tanto, la joven Toru no daba crédito a sus ojos. Había hecho un buen examen. Examen escrito, le fue tan bien como esperaba. Bien, pero no lo suficiente. Podía confiar plenamente en ello. Al principio, el examen práctico parecía que sería su muerte, pero encontró un punto débil en la armadura del robot. Así que, tomó coraje y un pesado tubo de plomo y emboscó a tantos robots como pudo, especialmente si otros estudiantes estaban en peligro. Era un examen, pero aún así, la gente podía salir lastimada. Y era su momento de brillar. Excepto que todo se fue al traste cuando apareció el robot gigante. Al principio, pensó que estaba a salvo, a menos que tropezara. Sí, tropezó y luego unos escombros casi le aplastaron la pierna. Casi. Aún así, estaba atrapada y lo único que pudo hacer fue gritar pidiendo ayuda. Pero ella sabía que no lo conseguiría. Toru era invisible. Incluso si alguien la oyera, ¿quién vería a la chica invisible? Casi podía llorar porque sabía que sus rescates probablemente nadie los vería. Lloró cuando supo que tal vez los maestros extrañarían que la aplastaran. No quería salir así. Todavía era joven, todavía tenía mucho que hacer, como pasar el rato con amigos y conocer chicos lindos. Tal vez, solo tal vez, los profesores la salvarían. Entonces, todos. Es hora de apostar. ¿Intentará el chico salvar a la chica? ¿Huirá? ¿Destruirá el punto cero? Es hora de hacer su apuesta. Que se sepa que Nemuri Kayama apostó la mitad como broma y la otra mitad porque era romántica en la última opción. Ella era la única, ya que todos los demás profesores sonreían. Aizawa apostó por escapar, ya que el chico parecía inteligente y sabría cuándo hacerlo. Almig, por supuesto, lo puso a intentar salvar a la chica, pero el chico verde no tenía la potencia de fuego para destruir a un cero. No te preocupes. Estoy aquí, dijo Izuku con su mejor imitación de Almig, lo cual fue realmente extraño y más de un profesor miró a Almig con sospecha en sus ojos, preguntándose si ese era su hijo amado. Almig rápidamente negó la posibilidad, ya que nunca tenía tiempo para eso. Aún así, la niña miró al niño que rápidamente fue rodeado por 3 secuaces que levantaron todos los escombros que la atrapaban, mientras el puntero cero levantaba su pie sobre ellos. Y su salvador, bueno, al menos lo intentaba, le sonrió. Oye, ¿puedes agarrarme antes de que me caiga y llevarme a un lugar seguro? Oh, entonces Toru vio a Izuku tomar una carta de una baraja y lanzarla justo debajo del robot antes de gritar. 16º arcano. La tierra empezó a temblar. Izuku sintió la presión en su cerebro, ya que todas las cartas que había invocado antes desaparecieron. Solo había invocado un arcano antes y eso lo dejó bastante lento por unos días. También sabía que el examen anterior le había quitado mucha energía, especialmente por mantener los 10 que le había prestado a un estudiante desconocido. Aún así, el frijol verde estaba decidido. Había alguien detrás de él, alguien a quien proteger. Así que hizo lo único que podía mientras reunía cada gramo de fuerza que tenía. El aire chispeaba locamente a su alrededor. Toru incluso podía ver algo de sangre goteando de su nariz. Más. Ultra. Entonces la luz se apagó y lo único que sintió fue que algo suave lo atrapaba en lugar del suelo. ¿Qué coño? Todos los profesores miraban la misma pantalla sin poder creer lo que veían sus ojos. Un 0 pointer,
una máquina capaz de acabar con los villanos y que ningún estudiante antes del segundo año debía derrotar en equipo ni individualmente en el tercero, estaba empalado frente a ellos por lo que parecía una pequeña torre babilónica. El único que no se puso nervioso fue Netsu, que sorbió su té mientras le ofrecía una hoja. Izuku Midoriya, un chico que se desarrolló muy tarde. A pesar de su relación con Atsuhiro Sakou, este le aseguró que el chico no era su hijo biológico. Sin embargo, se lo recomendó firmemente a Netsu, prometiéndole que el chico era divertido, a pesar de lo que pudiera decir su escuela. La rata estaba eufórica. Claro, el chico venía recomendado, pero quería ver por sí mismo de qué estaba hecho. Inteligente pero heroico, sonriente ante la adversidad y, lo suficientemente poderoso como para demostrar que podía hacerse cargo de su elección. Por lo tanto, Netsu ignoró por completo cada calumnia que Aldera escribió sobre Izuku como un estudiante aterrador capaz de chantajear a todos, incluidos los maestros. O mejor dicho, los leyó. Leyó el informe del incidente y se rió como un loco. Oh, sí, se lo iba a pasar muy bien con ese chico. De repente, volvió a comprobarlo. El que estaba con ella era un chico de pelo verde y tupido. Quería, instintivamente, ahuecarlo, que hizo una extraña imitación de Almigt, lo que detuvo sus gritos. Un momento después, cuando ella también vio las piernas caer hacia ellos, el niño pareció confiado y le pidió que lo atrapara. Antes de que ella pudiera pedirle detalles, él actuó. Si no hubiera tenido un asiento en primera fila para ver este espectáculo, no lo habría creído. Al principio, había pensado que su salvador podría invocar seres para que lo ayudaran. Luego, simplemente invocó una púa que atravesó y destruyó al robot, salvándolos a ambos en el proceso mientras gritaba Plus Ultra. Tenía que admitirlo, era más que impresionante, especialmente cuando él le sonrió, justo antes de caer inconsciente. Al menos, su héroe del día estaba a salvo en sus brazos mientras ella comenzaba a llevárselo a un lugar seguro. Oye, era bastante lindo y estaba a salvo. Se merecía un pequeño descanso en sus brazos. Mientras tanto, un cierto estudiante que usaba gafas que pensaba seriamente que Izuku estaba loco o alguien que no tenía lugar en la OA luego, junto con todos los demás, vio a Izuku correr hacia alguien que gritaba pidiendo ayuda, gritos que supuestamente estaban cerca del puntero cero. Probablemente era una trampa. Después de todo, Present Mic dijo que era para evaluar su conocimiento de la situación. Por lo tanto, Izuku definitivamente iba a hacer que lo eliminaran. Entonces vio a una chica con conectores para auriculars colgando de cada uno de los lóbulos de sus orejas al final de dos cordons delgados que corrían detrás de él. ¿Realmente hay alguien ahí? Ide se tomó un segundo, y decidió no moverse. Después de todo, las reglas nunca dijeron que se obtenían puntos por salvar a la gente. Espera, las reglas. ¿Por qué sentía que se había perdido algo importante? Entonces, Present Mic gritó el final del examen. Oh, bueno, todo iba a estar bien. Después de todo, ni siquiera necesitaba Arikaber y Hir. Izuku tenía el dolor de cabeza más grande que jamás había tenido. Era como si Mr. Campres tocara el saxofón en su cerebro. Antes de que preguntes cómo Izuku sabía cómo sonaba eso, Mr. Campres se describió a sí mismo como un hombre de muchos talentos y el saxofón era una excelente manera de trollar a los oponentes. Además, era una muy buena arma improvisada. Entonces, la bella durmiente finalmente se despertó. Bien, Izuku sabía exactamente quién era ese sarcástico y solo pudo mostrarle el dedo. Una vez más, la risa de Katsuki resonó en su cabeza. En serio, Kachan, me duele mucho la cabeza, le suplicó dócilmente nuestro héroe a su amigo. Te lo mereces, intentando hacerte el héroe, respondió Katsuki, luciendo más como un villano que como un héroe en ese momento. ¿Y qué vamos a hacer? Espetó un Izuku que aún sentía dolor y no abría los ojos. Nunca dije que te equivocaras, aprobó Kachan, pero una vez más sin decir la verdad. Aunque, ¿lo hiciste porque la chica era linda? No lo sé. Era invisible pero necesitaba ayuda, dijo Izuku, que seguía recopilando todo lo que podía recordar. Cierto. El robot. Conseguí el robot, ni siquiera intenté hacer algo tan loco. Y soy yo, dijo Katsuki con orgullo, quien preparó un vaso de agua para su amigo. Aún así voy a superar tu puntuación. Todavía valía 0 puntos. Claro, pero ambos sabremos que derroté al robot gigante. Esto una vez más logró hacer reír a Katsuki. Lo siento. ¿Está despierto el chico verde? Dijo una voz femenina mientras la puerta se abría y revelaba un uniforme flotante. Katsuki lo miró e hizo un gesto.
Oye, ¿adivina qué, Izuku? Al parecer, la chica que salvaste está aquí. Sí, Katsuki dijo el nombre de su amigo a propósito delante de la chica. Toru estudió a ambos chicos mientras avanzaba en la habitación y ambos continuaron bromeando. ¿Estás seguro? A menos que tengan otra chica tan invisible como tú, tonta. Sí, la chica se rió amargamente. Sí, era invisible, pero salvarla no fue una tontería, sino una valentía increíble. Por eso le sacó la lengua a Katsuki, feliz por su don. Oye, ella era invisible. ¿Qué había que perder? No era peligroso después de todo, y Katsuki parecía el tipo de imbécil amigable con Izuku. Izuku se quejó mientras abría los ojos y simplemente le sonrió a la chica a la que logró ayudar. Hola, espero que todo esté bien. Sí, gracias. Solo quería decirte, mi nombre es Toru Agakure. Quería agradecerte y darte, mi número. Ya sabes, para que podamos avisarnos cuando consigamos nuestra admisión en la UA. Además, para agradecerte por salvarme cuando se puso peligroso. Izuku estaba en ese momento demasiado cansado para registrar adecuadamente lo que sucedió y simplemente asintió antes de que la chica escribiera un número en una hoja de papel y luego se fuera rápidamente. No olvides enviar un mensaje con tu nombre. Katsuki hizo lo que todo amigo debería hacer en una situación así, sabiendo cómo reaccionaría Izuku si lo dejaba procesar lo sucedido. Tomó el teléfono de Izuku y envió el mensaje desde allí, registrando el número como Toru el lindo, todo el tiempo riendo como un loco. La cara de Izuku no tendría precio. Oye, Katsuki era excelente para hacer que las cosas explotaran y estaba orgulloso de incluir a Izuku en la lista. Oh, Dios. Nunca esperó que todos entraran en la UA, ni siquiera él mismo, sabía que llegaría. Ni siquiera Izuku, eso sería un insulto a su entrenamiento. Pero esta chica, si ella también estaba allí, como aparentemente esperaba, Katsuki tendría material ilimitado para burlarse de Izuku. Tantas posibilidades. Ahora, sabes que va a ser divertido, dijo un pequeño troll de cabello rubio. Vas a tener que explicarle a tu mamá cómo te enviaron a la enfermería. Izuku palideció significativamente mientras Kachan lo ayudaba a ponerse de pie. Aún era demasiado tarde para que el puntero cero lo matara. Capítulo 6. Es hora de entrar en pánico. Decir que Inko se puso furiosa cuando se enteró de lo que le había pasado a su hijo era quedarse corto. Atsuhiro e Izuku tuvieron que abrazarla para evitar que fuera a la UA y le enseñara el concepto de castración a cierto director de comadrejas. Emar Campre se preguntó si Neso alguna vez supo lo cerca que estaba de hacerlo, en serio. Al principio, Izuku estaba dispuesto a mantenerlo oculto. El problema era Katsuki. Desde que volvieron a ser amigos, Izuku redescubrió el lado idiota de su amigo. Si podía avergonzar o molestar a Izuku de una manera divertida, lo haría. Entonces adivina qué pasó cuando su madre tuvo la gran idea de invitar a los Bakugo a cenar después del examen. Por supuesto, Katsuki esperó el momento perfecto para soltar la bomba preguntando cómo estaba Izuku desde el examen, ya que Katsuki tuvo que esperarlo en la enfermería. Mitsuki estaba llena de orgullo, preocupación y risa por la noticia. Sabía que si Katsuki hacía eso, Izuku probablemente estaría bien. Sin embargo, estaba extremadamente orgullosa de Katsuki, aprendiendo cómo se puede usar el tiempo para maximizar su efecto. Iba a enseñarle con Masaru cómo hacer una sonrisa inocente perfecta. En serio, su hijo tenía una cara de villano perfecta. Arruinó por completo el lado inocente de la broma. Sin embargo, Mitsuki se llenó de orgullo cuando Katsuki la siguió al final de la historia, mientras Inko finalmente calmaba sus nervios. Mientras su gordita amiga estaba sentada, todavía abrazada por su novio, Atsuhiro fulminaba con la mirada a Katsuki, quien aparentemente quería venganza por el Kalemar. Izuku, ¿pensaste en enviarle un mensaje de texto a Toru para decirle que estabas bien? Añadiendo más leña al fuego metafórico de Inko, ¿qué movimiento? Katsuki, ¿sabes que pagarás por eso más tarde? Inko se puso mareada al instante mientras chillaba de alegría. Atsuhiro miró a Katsuki, y levantó el pulgar en señal de aprobación. El chico explosivo lo notó y asintió. Burlarse de Izuku sobre su vida amorosa estaba bien, pero no cuando ponía en peligro su vida. Debidamente anotado. Una niña, Inko chilló, mientras su hijo intentaba cambiar de tema. Sin embargo, Katsuki quería vengarse por el hecho de que Izuku logró destruir un puntero Zero cuando él no lo había hecho. Después de todo, era un poco rencoroso y se había preparado de antemano para toda la situación. Sí, claro, definitivamente era una chica y digamos que le dio su número a Izuku porque, Katsuki, termina esa frase y terminaré con tu vida antes de lo esperado,
chilló Izuku, queriendo sonar amenazante pero fallando, porque nuestro Greenie favorito en realidad terminó en la enfermería como resultado de salvarla y en el proceso destruyó al robot más peligroso del campo, todo de un solo golpe. Katsuki en realidad tuvo problemas para decir eso, ya que estaba admitiendo que por un instante, Izuku tenía más poder de fuego que él. Sin embargo, la practicidad ganó. Siempre podría perfeccionar un super movimiento más tarde, pero la cara aterrorizada de Izuku no tenía precio. Todos miraron a Izuku con una sonrisa cómplice, mientras se preguntaba si podría usar su don para desaparecer en un agujero. De alguna manera se puso tan rojo que todos no pudieron evitar reír. Era el tomate perfecto ya que no podía soportar que todos lo miraran. Lo juro, Kachan, pagarás. ¿Pero era linda? Preguntó Atsuhiro, que no quería dejar en paz a su hijo adoptivo. Izuku estaba mostrando un punto débil y, como mentor, era su deber torturarlo para que nunca cayera en la trampa del enemigo. Bueno, esa fue la razón oficial. NR Campre solo quería burlarse de él. Bueno, digamos que te costaría mucho saber dónde buscar, dijo Katsuki, mientras contaba con los dedos la reacción de su amigo. 3, 2, 1. Katsuki, ¿sabes que tenía una mutación de invisibilidad? Aunque todavía no sé si puede controlar la luz ajustando sus células o si es una mutación de imperceptibilidad. Espera, no tenía sombra, así que tiene una piel de camuflaje viviente. Cuando Izuku empezó a murmurar sobre cierta chica transparente, Katsuki tenía la sonrisa más grande que jamás haya tenido. Inko sabía tan bien como el que a Izuku le encantaban los quirks por encima de todo. ¿Entonces una chica con un quirk interesante? Por supuesto que le interesaría mucho y ocuparía sus pensamientos. ¿Y su madre? Estaba completamente extasiada y anotó en su cuaderno mental el nombre de Toru. Por fin, su chico podía empezar a hablar con una chica. No es que a ella le hubiera importado que él no se sintiera atraído por las chicas. Sin embargo, como madre, estaba feliz de que finalmente él estuviera saliendo de su caparazón. Y me pregunto, ¿aún cuenta como un quirk mutante complejo? Si es así, eso significa que en realidad podría eludir la mayoría de los quirks anti-Kid. Esa sería una prueba excelente para determinar su naturaleza. Siguió murmurando, algo que no sorprendió a nadie. Entonces, cuando Izuku finalmente notó el silencio y como todos lo miraban, tomó la decisión inteligente. Corrió de regreso a su habitación para estar a salvo. Luego procedió a jurar venganza contra Katsuki, tan fuerte como pudo, mientras gritaba dentro de una almohada. Fue sorprendentemente catártico. Bueno, lo único que tengo que esperar como madre es que la niña también termine en UA. Katsuki, serías tan amable y... ¿Te digo si Deku y la chica invisible están en el mismo salón de clases? Tía, yo fui quien agregó el número de la chica en su teléfono y quien envió el primer mensaje porque sabía que no se atrevería a iniciar la conversación, anunció Katsuki con orgullo. Ciertamente no era un compañero de su amigo, solo lo estaba haciendo para avergonzarlo tanto que se escondería debajo de una piedra. Sin embargo, ambas madres lo tomaron como si Katsuki estuviera forzando la mano de Izuku para que siguiera adelante. Qué buen amigo para ayudarlo a luchar contra su timidez. Su hijo a veces era, bueno, a menudo, un brillante montón de basura, pero era este tipo de brillo lo que le hacía recordar que en el fondo era bueno. Después de todo, él quería ser un héroe. Nadie que quisiera convertirse en un héroe era una mala persona, ¿verdad? Aún así, nuestro Pomeranie favorito casi se arrepintió de lo que hizo, ya que fue objeto del infame abrazo aplastante de Inko. Una de las pocas razones por las que le tenía un miedo sensato. Bueno, eso y el hecho de que recordaba lo que le hizo al tipo que intentó secuestrar a Izuku debido a su aparente falta de don, y el hecho de que luego le pidió ayuda a su madre para hacerlo de siempre. Realmente no quería detenerse en cómo se conocieron ambas madres y qué hicieron en su juventud ecléctica, o quién era este querido viejo Kendo, del que a veces hablaban y lo divertido que era verlo aterrorizado por ellas. Katsuki le preguntó a su padre sobre eso cuando tenía 7 años. La única respuesta que obtuvo de su padre fue que probablemente había una razón por la que la ambulancia de Isashi llegó tarde al hospital debido a varias peleas entre villanos y varios justicieros. Le confió a su hijo que no estaba seguro de quién estaba allí porque le había hecho un favor, y que prefería no saberlo, para poder dormir bien por las noches. Ese día, Katsuki pensó que su padre era un cobarde. Ahora, sabía que su padre era un sabio y cuando hablaba, era mejor escucharlo. Aún así, la comida de Inko estuvo como siempre, realmente deliciosa, y había sido una velada divertida.
La familia de Bakugou se fue a casa feliz y Atsuhiro se unió a Inko en un lindo abrazo, mientras seguía pensando en lo que le había dicho Netsu, contándole lo que Rikabe Vigir había descubierto sobre Izuku. Dejando a un lado las bromas, la hazaña de Izuku casi le salió mal. Si no hubiera sido entrenado por él, su cerebro habría explotado exactamente como en Scanner. En cambio, simplemente sangró mucho. Rikabe Vigir le esperaba que estuviera cansado durante unos días. Iba a hablar con Inko al respecto. Sin duda, dejó algo así sin decir. Izuku era su hijo antes de ser su discípulo, y ella merecía saber que el don de Izuku aún no se había estabilizado. Ambos habían teorizado que cuanto más tardaba en dominarse un don de aparición tardía, más fuerte era. Atsuhiro tuvo que entrenar 1 año y medio para usarlo sin efectos secundarios. Aún así, era más fuerte en su uso que su niño de pelo verde favorito. Aún así, era preocupante, o su entrenamiento no era lo suficientemente efectivo o el poder de Izuku iba a ser extraordinario cuando estuviera completamente formado. Y era algo malo. Sí, había oído hablar de la legendaria pelea entre All-Might y All-For-One. Como uno de los herederos de los 3 grandes del amanecer del Don, necesitaba comprobar cómo estaban todos los demás. Sin embargo, como dijo el propio Aji Jerime, ese bastardo de All-For-One siempre tiene planes en sus planes. Si crees que está muerto, probablemente esté en otro lugar bebiendo verben. Aparentemente, su antepasado logró matar a Afo más de unas cuantas veces al asociarse con varias personas y ayudar a algunos buenos tipos a robar una de las pocas cosas que el inmortal alguna vez amó. Allí no escribió mucho sobre eso, excepto que probablemente fue lo que acabó con Corea del Norte cuando Afo se volvió completamente loco ese día. También sirvió para ilustrar lo poderoso que era el hombre para acabar con un país sin ayuda de nadie y luego lograr encubrirlo. Entonces, a menos que el dios literal de la muerte le asegurara que Satanás había regresado a su trono en el infierno, Atsuhiro iba a estar preocupado. Ese tipo de peculiaridad era algo que a Afo le encantaría tener. Bueno, Netsu le prometió que la UA tendría las instalaciones necesarias para proteger a su hijo. Sí, el mago ya tenía los resultados. Simplemente no quería arruinarles la sorpresa a los chicos y a todos los demás. Eso y todas las preguntas embarazosas para las que no tenía preparada una respuesta, como ¿cómo diablos te llevas bien con Netsu si simplemente entrenas a unos deportistas? En retrospectiva, tuvo que encontrar una historia mejor, rápido. Cuando casi se preguntaba por qué se esforzaba tanto, Inko se apretó un poco más contra él. Claro, ella no tenía la figura esbelta que tenía antes. Sin embargo, seguía siendo la mujer amable, cariñosa, inteligente y aterradora que siempre había conocido y amado desde hacía mucho tiempo. Tenerla en sus brazos, su calor y amor contra él, honestamente, no podría haber pedido más. Así que decidió dormir felizmente. 1 semana después, como Rikabe Vigir le esperaba, si bien su don curó el pequeño daño cerebral que tenía Izuku, según ella, todavía no podía curar la estupidez, el chico estaba muy exhausto. Todo su entrenamiento había sido para la destreza y la flexibilidad. El buen doctor prohibió explícitamente al chico usar su don en cualquier circunstancia. Atsuhiro tuvo una charla con Bakugou quien no aceptó explícitamente asegurarse de que Izuku no usara su quirk sino que, y le citó a Inko, no quiero que mi rival no sea aceptado porque le rompió los brazos a algún idiota. Sabía que era lo más cerca que podían estar de él. Rikabe Vigir también le dijo a Atsuhiro, quien luego se lo dijo a Inko, que Izuku debía moverse lo menos posible durante el fin de semana. Por lo tanto, Izuku faltó por primera vez en casi 1 año a su reunión semanal con cierto villano. ¿Qué podría salir mal? Entonces este es el bar sin nombre, ¿verdad? Kurohiri suspiró mientras los repartidores le traían todo un nuevo bar, el repuesto para su colección de bebidas alcohólicas de valor incalculable, muebles nuevos, prácticamente todo. La razón, Tomura estaba de un humor extremadamente asesino, tan asesino, de hecho, que se fue a dar un paseo muy entusiasta por el vecindario. Bueno, al menos, con su don, no habría necesidad de deshacerse del cadáver. Además, el lugar de asesinatos no recibió su nombre por ser un lugar con personas de gran corazón y con buenas posibilidades de ir al cielo. Kurohiri al menos estaba feliz de que Tomura no matara a civiles al azar. Eligió y atacó solo a personas que nadie extrañaría ni por las que nadie lloraría. Además, el nombre de Dika se estaba infiltrando lentamente en el underground como un asesino a sueldo particularmente eficiente por ahora. Su especialidad,
matar héroes que corrompían la sociedad. No por la misma razón que Stan, ya que el asesino quería limpiar el sistema, Tomura quería destruirlo. Sin embargo, por ahora, sus métodos estaban alineados y le había pedido a su sensei y a Kurohiri que prepararan una reunión con el hombre. Hablar y jugar con Izuku lo ayudó mucho a pensar en sus planes. Sin embargo, él todavía iba a intentar el Noumu contra el MiG-1. Solo necesitaba una buena oportunidad para hacerlo. Sin embargo, Tomura estaba pensando cada vez más en las palabras de Sensa. Noumu era inventado, lo que significaba irreproducible. ¿Dónde estaban los prototipos? ¿Dónde estaba el resultado de la prueba? ¿Qué héroes se utilizaron para asegurarse de que pudiera matar al MiG? Tomura no tenía nada de eso. Todo lo que tenía era una cosa alta, tonta y musculosa de color negro con el cerebro afuera. Tomura amaba a su Sensa y mataría por él. Sin embargo, también sabía una cosa importante. Sensa era un troll de primer orden. Estaría orgulloso si Tomura ganara, pero ciertamente no esperaba que lo hiciera. Después de todo, si matar al MiG fuera tan fácil, su maestro no parecería capaz de hacer el casting para hacer el próximo Mr. Potato en Toy Story 34. La única razón por la que no lo hizo, según su maestro, solo había una cosa más malvada que él y era Disney. Aún así, Tomura estaba un poco estresado porque no podía jugar con. No, Izuku no era su amigo. Claramente no. Era solo un excelente compañero de equipo con un historial interesante y un diseño divertido. Oh Dios. Estaba interesado en la historia de fondo de un personaje. Kurohiri estaba a punto de firmar la entrega cuando Tomura logró romper los vasos con el sonido de su realización. Su calma y amor por su protegido eran inmensos. Inmenso no era infinito. La semana siguiente, todo lo que Tomura tenía para comer era brócoli. El motivo de Kurohiri, restricciones presupuestarias. Mitsuki estaba trabajando en el traje de héroe para Izuku cuando escuchó el grito de pánico habitual del que aprendió a no entrar en pánico cuando lo escuchó. Katsuki, Izuku acaba de recibir su carta. ¡Buuu! Y allí estaba la respuesta que ella esperaba. Gracias por la almohada, cariño, dijo Inko con seguridad, mientras su hijo cogía su preciado sobre con el resultado final, como si éste pudiera romperse. ¿Por qué estaba tan segura? Porque confiaba en su futuro prometido y creía en su hijo. El hijo que fue golpeado en la cabeza por una almohada afilada que le lanzó a Tsuhiro gracias a su magnífica tontería aleatoria. Sí, ella todavía no le había dicho que sabía que él era el señor Campres. Estaba esperando a que finalmente se diera cuenta de que su traje estaba más limpio y planchado correctamente. Siempre es un placer, dijo a Tsuhiro, siempre sonriente, mientras Izuku finalmente comenzaba a latir de nuevo y estaba listo para destrozarles los oídos con sus gritos una vez más. Izuku, si tu próximo grito no es por el resultado, te juro que te arrojaré una sartén. Estoy en la cocina y, aunque los extraño mucho a ambos cuando no estoy, te aseguro que mi puntería es excelente. Recibió un golpe por su broma con la almohada que Inko agarró antes de arrojársela. Sin embargo, ayudó a Izuku a calmarse mucho. Finalmente, la carta. No podía esperar para contárselo a sus amigos, bueno, una versión con menos UA que Tomura pero aún así, pero. ¿Y si fallaba porque se desmayaba al final? Mientras Izuku estaba casi gritando, sintió que Atsuhiro le daba unas palmaditas suaves en la espalda, como ya estaba acostumbrado a hacer durante su sesión de entrenamiento. Su, bueno, figura paternal. Claro, Green Bean todavía amaba al MIG, pero incluso él notó el cambio en su propio fanficción. Antes, era la historia de un chico sin peculiaridades que conocía al MIG y se convertía en su Robin. Ahora, bueno, algunos de sus lectores le decían medio en broma que cambiara su seudónimo al MIG Hisian. En realidad, estaba pensando en hacer eso, ya que ahora, Mr. Campres era a menudo el héroe en algunas de sus historias, salvándolos a él y al MIG antes de desaparecer en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre el MIG y Atsuhiro? Bueno, aparte de su frase, el que estaba allí era Atsuhiro, su maestro. Con renovada confianza, Izuku abrió el sobre y de él cayó un pequeño disco, antes de que saliera de él un holograma. Santo. Ahora entendió la primera explosión de la mañana. Al MIG. En holograma frente a él, aunque fuera una carta de rechazo, se la iba a quedar, aunque solo fuera para buscar en internet cómo hacer que funcionara como un póster MUYYY grande.
Seguro que en el futuro se convertiría en un objeto de colección muy raro. En algún lugar, en cierta agencia de héroes, Naiteye levantó la cabeza. Alguien consiguió una pieza de mercancía limitada de Almigt antes que yo. ¿Cómo sabe usted eso, señor? Es de peculiaridad. Incluso Mirio no sabía qué responder a eso, y decidió ignorarlo rápidamente. Tenían malos a los que atrapar, como esos villanos que se llevaron, cuando nadie los veía, 40 pasteles. 40 pasteles. Eso era como 4 dicks y Mirio no iba a dejar que semejante crimen quedara impune. Estoy aquí, como una proyección. Pero aún así ahora bien, quizás se estén preguntando por qué soy yo quien les está transmitiendo este mensaje. No teman, es porque, a partir del año que viene, daré clases en UA Academy. Izuku casi se desmaya, ya que ahora entendía la segunda explosión de la mañana. Aún así, su madre también lo ayudó y pudo hacerlo. En primer lugar, felicitaciones por haber obtenido la 5ª mejor puntuación en la prueba escrita de este año. Excelente, especialmente la parte de análisis de peculiaridades. Pero a menos que busques convertirte en un héroe de apoyo como Power Loader, un cerebro grande no es suficiente. No es que Power Loader sea débil, por supuesto. Bueno, hablemos de la prueba práctica. La forma en que luchaste, de manera conservadora y dividiendo tus invocaciones según su fuerza, fue realmente eficiente. Lograste ganar 37 puntos sólidos. Tuvimos que deducir puntos ya que una de tus invocaciones fue secuestrada por otro estudiante. Izuku asintió con impaciencia, ya que ahora estaba feliz de saber que ayudó a alguien para su examen. Sin embargo, esto nos lleva a otro conjunto de puntos que, ¿por qué cuando quieres convertirte en un héroe la gente espera que simplemente golpees al malo? Por supuesto que no. Bueno, al menos ese no es el tipo de héroe que buscamos formar en la UA. Todos te vimos cuando llegó el punto cero. Sabíamos que había una niña allí y estábamos listos para intervenir si era necesario. Quiero decir, somos héroes y profesionales en eso. Sin embargo, cuando veías que alguien estaba indefenso, todos te veíamos darte la vuelta sin dudarlo. Quizás sea cursi, pero eso es algo que me gusta, muchacho. Así que, 40 puntos por rescatar a la niña, tranquilizarla de manera eficaz y también por el bonito homenaje. Casi me siento como si yo estuviese allí, dijo Almigt mientras posaba, mientras Izuku estaba sobreexcitado, lleno de alegría y lloraba mucho, con ahínco, mientras Atsuhiro abría la puerta para dejar que el agua fluyera afuera. Los vecinos miraron el espectáculo familiar y sonrieron. Así que, joven Midoriya, estoy orgulloso de decirte que lograste obtener la mejor puntaje práctico este año, empatando solo con otra persona. Oh, así que por eso hubo una explosión tan potente que la confundieron con un pequeño terremoto, porque todos podían ver 2 nombres en la parte superior de la lista, Katsuki e Izuku. Mi hijo, estoy feliz de darte la bienvenida a UA. Bienvenido a tu Academia de Héroes. Fue entonces cuando el holograma finalmente se cortó y Atsuhiro miró a Izuku con una sonrisa cómplice. Inko también seguía llorando lágrimas de alegría cuando Izuku se abalanzó sobre Atsuhiro y lo abrazó. El señor Campres casi se cae, ya que el niño casi se rompe la columna y dijo, lo logré papá, lo logré con tu entrenamiento. Atsuhiro e Inko tuvieron un momento de silencio, mientras ambos se daban cuenta de lo que acababa de decir Izuku, antes de que él también lo hiciera, poniéndose más pálido que una hoja de papel. Gern, quiero decir, sé que no estás casado con mamá, pero... Antes de que su hijo adoptivo pudiera volver a meter la pata, el mago justiciero lo levantó en el aire y lo encerró en un poderoso abrazo. No me importa quién sea tu padre, pero estoy orgulloso de pensar en ti como mi discípulo e hijo, Izuku. Incluso él, el señor Campres, que no lloró cuando recibió un golpe de Fatum en la cara, sí lloró esa noche, Izuku contra él. Inko miró el espectáculo y sonrió. Qué pena que el padre de Isashi no estuviera vivo. Si bien su hijo era un mal recuerdo, el hombre había sido realmente amable y se había enojado cuando se enteró de que su hijo se estaba escapando debido a la falta de don de Izuku. Como si estuviera realmente enojado y se disculpara con Inko e Izuku. Su pequeña Rei, como solía llamar a Izuku. Ella lo recordó cuando le explicó que su madre era española y nadie esperaba que él hablara español. Incluso él se rió entre dientes de que nadie lo esperaba cuando era curioso. Lamentablemente, el hombre murió de ira y tristeza unos días después que su hijo había tenido la amabilidad de dejarles un poco más de dinero. Era la única razón por la que Inko seguía yendo cada año al santuario de Midoraya. Katsuki había obtenido el suyo antes y ya sabía su resultado y el nerd
explicando por qué demonios estaba haciendo pucheros en su habitación. 0 puntos que no traía ningún punto, su trasero. Claro, la razón que dio el Mick tenía sentido, pero, ¿en serio? Ahora estaba empatado con Izuku, empatado. Bueno, al menos había quedado tercero en el examen escrito, pero aún así, significa que Izuku estaba realmente hombro contra hombro. Mitsuki sonrió mientras su hijo se reía maniáticamente como un villano. Finalmente dejó de trapear. Katsuki tenía muchas cualidades y una de las mejores era realmente su capacidad de recuperarse siempre que pudiera vengarse de quien apostara. Realmente lo ayudaba a estar por encima de todos y ella realmente había temido durante mucho tiempo que no pudiera tener un rival que lo hiciera trabajar aún más duro. Al parecer el problema ya había terminado. Dios mío, Tomura, lo siento, te lo dije 5 veces. Si tuvieras un móvil, habría sido más fácil, ¿sabes? En ese momento, 2 jóvenes estaban bebiendo batidos frente a la tienda, ya que tenía una política de no comida. El hombre niño de cabello azul le había pedido a Izuku que le pagara un batido para compensar su ausencia a su reunión. Claro, podía entender vagamente que Izuku necesitaría trabajar, pero realmente necesitaba encontrar una manera de tentar a Izuku para que se pasara al lado oscuro. Necesitaba mejorar su juego, para ganar algo de fama. Un personaje como Izuku necesitaría fama para interesarse por un grupo, pero primero, necesitaba jugar su carta para no asustar a Izuku y hacerlo huir. Después de todo, él también estaba tan nervioso como un conejo y saldría corriendo si el depredador no era lo suficientemente amigable. Entonces, Tomura, que todavía estaba bebiendo un batido helado, sufrió un congelamiento cerebral mientras pensaba más en su malvado plan que en cualquier otra cosa, lo que hizo reír a Izuku. Además, necesitaba comprar un teléfono celular. Izuku, cuando dejes de reír, saldremos a comprar teléfonos. ¿Nosotros? Vi lo que usas. Se parece más a un walkie-talkie que a un maldito teléfono. Tomura, ni siquiera tienes uno. Pero tengo dinero y me niego a dejar que uno de mis secuaces favoritos tenga algo de calidad inferior. Izuku decidió interpretar eso como, te estoy recompensando por hacerlo bien. Digamos que a Tomura no le hizo gracia que Izuku se llevara un teléfono normal pero con una skin del MiG. En cuanto a él, bueno, se compró un teléfono Per 22. Según el vendedor era el mejor de la ciudad. Menos mal que ya no podía quitarle el polvo, no. Ahora, queridos lectores, avancemos un poco en el tiempo. El día en que los 2 chicos iban a su nueva escuela, ambos eran totalmente conscientes de que estaban en la misma clase, pero bueno. No volveré a ir a tu casa por la mañana nunca más, tu padrastro me tiró un calamar. ¿Qué va a hacer la próxima vez? El señor Campres había preparado un pastel de crema con un payaso que conocía. Izuku aprobó el miedo de Kachan y por eso decidió irse por separado, sin mencionar que su madre estaba revisando todo antes de irse. En realidad, Kachan no arriesgó nada, ya que Atsuhiro estaba trabajando hoy. Al trabajar, le había explicado a su hijo, iba a robar los fondos de guerra de algunos criminales y algunas piezas de evidencia para los héroes de Underground. Por lo tanto, iba a estar ausente por unos días. Oye, la comunicación era importante en una familia y Atsuhiro tuvo suficientes problemas porque antes no decía las cosas con claridad. Aprendió de sus errores. Tampoco le dijo a Inko ni a Izuku que iba a robar un diamante para hacer un anillo especial para una mujer especial de su corazón. Aún así, fue con una sonrisa, tarjetas en un bolsillo y una moneda bailando en su dedo que Izuku fue a su escuela. Mientras sus monedas bailaban, sí, monedas, entre sus dedos, Izuku supo que el día iba a ser largo cuando entró en la habitación y escuchó una pequeña explosión. No pongas las piernas sobre el escritorio. Eso es una falta de respeto hacia tu escuela y hacia los estudiantes de último año que usaron el escritorio antes que tú. Cuéntame más sobre eso, extra. Oh, qué dulce. Aparentemente, Gafas ahora era oficialmente un extra a los ojos de Katsuki. Aunque Izuku podía entender por qué. No creo que moleste a nadie. A mí personalmente no me importa, dijo Izuku amablemente, atrayendo la atención hacia él, especialmente por la forma en que Katsuki le sonrió, como un tiburón que encuentra un delfín sangrando. Las gafas lo miraron fijamente antes de doblarse 90 grados. Oh, tú, te recuerdo. Me disculpo por haberte faltado el respeto durante el examen, ya que comprendiste el verdadero secreto de. En primer lugar, no hay problema. Si puedo ser amigo de Kachan, puedo serlo de cualquiera. En segundo lugar, mi nombre es Izuku Midoriya. En tercer lugar, alguien simplemente necesitaba ayuda.
¿Izuku? Dijo una voz femenina que Izuku reconoció de inmediato, mientras se giraba lentamente y veía a la chica que lo ayudó a no caer de bruces y lo más importante, un uniforme flotante, Toru. Antes de que preguntes, Deku, ya le envié un mensaje a la tía. Que te jodan, cachan.